Hola, bienvenidos a la videosesión de edición financiera aplicada. Estamos en la sesión 60, dentro del capítulo 4, el ejercicio 6, determinación del flujo neto de caja del proyecto Lamela sintético. Vamos a nuestra plantilla. Entonces, volvemos a tener nuestro proyecto Lamela, una inversión de 1 millón, amortización al 8% durante 4 años, valor residual previsto 600.000, tasa impositiva 25%, de descuento al 11%, reinversión en 5%, fondo maniobra en 10% ex ante sobre ingresos. Se van a vender 5.000 unidades el primer año de nuestro producto, un crecimiento del 7%, precio de venta inicial 550 euros, crecimiento del 4%, unos costes variables que representan el 51% de los ingresos y unos fijos constantes durante los 4 años de 1.200.000. Vamos a hacer el cálculo del BAN, la TIR, etcétera, etcétera, pero de una forma sintética. Esto es mucho más aglutinado. La forma sintética en lo que consiste es en montar la cuenta de resultados, como vemos aquí, y sobre el BDT hacer los ajustes pertinentes para llegar al flujo del proyecto, sin dividir, como en el caso anterior, flujo del operativo, de la inversión, del fondo de maniobra, haciendo todos los ajustes de forma mucho más rápida, mucho más sintética, como decíamos. Entonces vamos a empezar calculando como antes el valor residual contable, la unidad, es la inversión, menos 4 cuotas por el 8% por la inversión, de forma que ese será su valor residual contable. Si ahora a las 600.000 de valor residual le restamos el valor residual contable o valor neto contable, tenemos en este caso una plusvalía de 80.000. Minusvalía, perdón, de 80.000. Bien, vamos a los ingresos. Los ingresos serán las unidades iniciales bloqueadas por 1 más el crecimiento también bloqueado. Elevamos al 0 para que nos ponga justo 5.000 el primer año y por 550 euros bloqueado por 1 más la inflación en el precio del 4% bloqueado, y también elevamos al 0 para que en el primer año ponga 5.000 y 5.500 y a partir de ahí vaya haciendo acumulación. Podemos llevarlo hacia la derecha. Los costes variables son simplemente igual a un porcentaje constante por esos ingresos, también lo llevamos hacia la derecha. Los costes fijos son constantes, escogemos el 1.200 y lo bloqueamos. La amortización es igual al 8% bloqueado por ese 1.000.000 de euros, es constante durante los 4 años, 80.000 euros. El VAT será igual a los ingresos menos los costes variables, menos los costes fijos y menos la amortización. Los impuestos serán simplemente igual al VAT, los impuestos serán igual a la tasa impositiva bloqueada por el VAT. Y por último, el BDT será la diferencia entre VAT menos impuestos. Como vemos, tenemos un BDT inicial de 50.600 y al final de 432. Como hemos hecho la misma fórmula en cada fila, esto es para todas las columnas, si podemos hacer la primera columna y tal como la tenemos, la llevamos de golpe hacia la derecha, de forma que arrastramos, copiamos una vez en vez de tener que haberlo hecho pues 4 o 7 veces. Bien, para hacer ahora el ajuste que tiene que ver con la inversión, tenemos esta fila, inversión, valor residual. En el momento 0 ponemos igual a menos la inversión. Y en el momento 4 ponemos el valor residual. O sea, el valor residual menos los impuestos por la minusvalía. Es el valor residual efectivo. En cuanto a la variación en fondo de maniobra, a nosotros lo que nos interesa no es el fondo de maniobra, sino su variación. En este caso, el fondo de maniobra es un 10% de los ingresos. La variación en fondo de maniobra podemos calcularla como ese porcentaje de fondo de maniobra por la variación de ingresos. Lo sabemos, ese 10% bloqueado por, paréntesis, los ingresos en 0 menos los ingresos en 1. Esto provocará un dato negativo, las 2,75. Cuando copiemos hacia derecha al final, tendremos la recuperación positiva, de forma que ahora, para calcular el flujo del proyecto, simplemente cogemos igual al BDT más la amortización. Esto sería nuestro flujo operativo. Le añadimos el flujo de la inversión, que está todo ahí en esa fila 22, y le añadimos más el flujo del fondo de maniobra, que está todo en la fila 23. De forma que hemos simplificado muchísimo respecto al ejercicio anterior el cálculo de los flujos y obtenemos efectivamente los mismos resultados. Vamos a calcular el flujo descontado, como hacíamos antes, dividiendo entre 1 más la tasa de descuento bloqueada y elevando al año. Esto es el flujo descontado, evidentemente, del momento inicial ya está ahí, el desembolso, no hay que actualizarlo. El del año 1 hay que descontarlo un año, fijémonos. El del año 3 se descuenta 3 años, como vemos. Bien, ahora hay que hacer el flujo acumulado para poder calcular el PIB descontado. Entonces igual suma, paréntesis, cogemos este dato, 2 puntos,
y la primera vez que aparece le ponemos F4 para bloquearle el inicio del rango, y al arrastrar hacia la derecha veremos que justamente el flujo descontado acumulado pasa positivo en el año 4, en este caso es el último año, y ese último flujo descontado acumulado coincide con el BAN. Bien, calculamos el BAN con la función VNA, la tasa de descuento, que en este caso es el 11, los flujos que tenemos aquí en gris, más el desembolso que también tenemos ahí en gris. Hay que tener cuidado de, al coger el desembolso, coger este y no coger el millón y coger a los 75, fijarnos ya solamente en el flujo, en la fila 24. La TIR igual TIR, paréntesis, los datos. La TIR modificada igual TIR M, en la que suponemos una tasa de la inversión diferente, cogemos los datos, punto y coma, la tasa de descuento es el 11, punto y coma, la tasa de reinversión es el 5, para adentro. El índice de rentabilidad neto habrá que dividir el BAN dividido entre el desembolso negativo para que nos suponga, en fin, ese desembolso positivo. Y por último, el plazo de operación descontado, se trata de ver cuándo se consigue que la suma acumulada sea positiva. Para hacerlo más fácil es contar los negativos, entonces igual contar punto sí, paréntesis, cogemos este rango, punto y coma, y el criterio es que sea menor o igual a 0 frente a los negativos, que nos da un 4. Bien, como vemos, frente al ejercicio anterior, ejercicio 5, que necesitábamos pues un montón de filas desde la fila 15 que ponía momento hasta la 32 para tener el proyecto, un total de 17 filas, en este caso desde la 14 a la 24, en 10 filas, en 17 resolvemos rápidamente, lo tenemos mucho más escueto, incluso tenemos ya a la vista los resultados. Esto no es necesario si no queremos, aunque podríamos hacerlo, trasladar esto hasta aquí para tenerlo ahí, o dejarlo donde está, porque están a la vista. Entonces podemos hacer un cambio, inmediatamente vemos el resultado, está mucho más escueto. Claro, hay que tener cuidado. Claro, si tuviéramos mucho más elementos, que ver entonces en el fondo de maniobra, o que las inversiones fueran más complejas, pues igual dejar en una sola fila toda la inversión y en una sola fila todo el tema del fondo de maniobra puede ser difícil, pero en muchos casos sí es posible, y así se realiza de una forma mucho más escueta y mucho más clara. Se trata de montar la cuenta de resultados hasta el BDT, y a partir del BDT hacer los ajustes necesarios para llegar al flujo del proyecto. El primero es sumar a la amortización. Le sumamos la amortización. Vamos a ponernos aquí para que se vea. Le sumamos la amortización. Luego, añadirle los efectos de la inversión, que solamente van a estar en un ejemplo como este, en el momento inicial y en el final. Y luego añadir el fondo de maniobra. Al hacer aquí el cálculo, fijémonos que hemos cogido en una recomendación en Excel, es que a la hora de sumar cuantías, pues si por ejemplo aquí tenemos que sumar C21, C18, 22 y 23, empezáramos por C18 más C21, esto es de arriba a abajo, bien, y no mezclándolas. Nosotros hemos preferido poner C21 más C18, esto es BDT más amortización, porque así se refuerza conceptualmente el cálculo. Esto es, ¿qué es el flujo? El flujo es el BDT más una serie de cuestiones. Por eso empezamos con C21, BDT, y a partir de ahí le vamos añadiendo los elementos. Lo primero la amortización, eso nos llevaría a flujo operativo. Luego la fila 22, que es donde tenemos todo el flujo de inversión, y luego la fila 23, que es donde tenemos el fondo de maniobra. En la mayor parte de los ejercicios que vamos a ver a lo largo de este capítulo, vamos a hacer un cálculo del flujo operativo, o del flujo del proyecto, perdón, similar al que hemos hecho aquí. Esto es todo lo sintético que podamos para que sea lo más breve y lo más conciso y claro posible. Espero que esta videosesión sea de utilidad para entender entonces la forma de trabajar que utilizaremos en otros ejercicios más adelante. Hasta luego.